¿Qué tal, hermanos, amigos? Gracias por estar pendiente de su programa Restaurados en Cristo en esta semana especial de reavivamiento espiritual que tenemos en ocasión de la primera Santa Convocatoria del año 2021. Hoy ya es martes 25 de mayo y vamos avanzando en la semana y disfrutando, por supuesto, de esta bellísima programación. Así que quiero invitarles a cada uno de ustedes a seguirnos en las transmisiones que estamos haciendo desde este canal Nuevo Tiempo Honduras y a través de todas las plataformas que estamos utilizando en las redes sociales acá en Honduras. Bien, también quiero agradecer la asistencia de aquellas personas que están fuera de nuestras fronteras y que también están pendientes de esta programación. Un saludo también a todos nuestros hermanos en Sudamérica, quienes ya vivieron este momento a través de otro evento llamado La Semana Mayor, un programa especial que ellos tienen, que nosotros estamos repitiendo o retransmitiendo con algún toque diferente en esta Santa Convocatoria. Así que vamos a decirles que estén muy pendientes de la programación de esta semana y muy pronto estaremos también dando otra información que va a ser de suma importancia y de interés para usted. Así que continuemos con la programación habitual. Bien, ha llegado el momento para poder invocar la presencia de nuestro Dios. Así que a través de este momento de oración quiero invitarle ahí donde usted esté, que por favor concentre su mente y sus pensamientos mientras hablamos con Dios. Padre Celestial, gracias te damos porque nosotros, cada uno de nosotros somos restaurados en Cristo Jesús. Tú nos tomaste de donde estábamos y nos transformaste, nos trajiste a tu casa, nos trajiste a conocer a Jesús para que Él perdonase nuestros pecados. Y por eso estamos más que agradecidos por haber recibido esa gracia salvadora en Cristo Jesús. Invitamos tu presencia al desarrollar la programación de este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Siempre hemos dicho que la música no debe faltar en ninguna de las programaciones. Es parte de la adoración al Señor. Y en esta ocasión tenemos a las hermanitas Martínez, quienes van a entonar esta hermosa alabanza, Dale todo a Jesús.
Gracias, hermanas Martínez, por recordarnos que debemos entregarle todo a Jesús. Y cuando Jesús habla de todo, habla del corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Y es el corazón total que hemos de entregarle a Cristo Jesús. Bien, ahora estamos disfrutando de cómo el Señor ha ido transformando vidas restauradas en Cristo Jesús. Y hoy vamos a escuchar el testimonio de Rosana Díaz, que nos va a hablar cómo el Señor impactó su vida. Atentos a este testimonio. Este año, en el mes de enero, recibí una llamada telefónica. Era mi hermano contándome que nuestra mamá estaba muy delicada de salud, que ya no comía, ya no hablaba. En ese momento una tristeza muy grande entró en mi corazón. Y no solo tristeza, sino angustia, estar lejos, no poder verla, atenderla. Como hijas e hijos, siempre uno quiere estar allí, velar por ellos, ¿no? Cuando ya son ancianos. Finalmente fui a Bagua. Cuando llegué, ella ya no estaba. Estaba internada en el hospital y no pudimos verla, no pudimos estar con ella. Eran momentos y eran días de mucha angustia. ¿Cómo estará? ¿Cómo irá progresando? Pero cada día las noticias eran desalentadoras. Así que en medio de esa angustia empezamos a confiar aún más en el Señor y a decirle: Señor, sea hecha tu voluntad. Lo único que yo te quiero pedir es que no sufra, Señor. Y Dios contestó mi oración, porque 3 días después ella descansó. Para mí fue una respuesta del Señor, que ella no sufriera de repente un mes, un año, no sé, ¿no? Pero ella descansó creyendo en el Señor. Sus alegrías, escucharla cuando cantaba himnos, su ejemplo al hacer el culto, su bondad, su generosidad, siempre quedarán en nuestro corazón. Un día veré a mi madre y ese día sí la podré abrazar, sí la podré besar. Y esa es mi esperanza y esa es la alegría que Dios puso en mi corazón. Ya no pensar en que se fue, sino pensar en que Dios un día la resucitará y allí sí estaremos para siempre. Por eso yo le digo a mis hijos, debemos ser fieles hasta el fin, fieles, para que un día podamos reencontrarnos con la abuelita, con el abuelito que también descansa. Que Dios te bendiga y te invito otra vez a dejar tus cargas en las manos del Señor. Qué impactante testimonio el de nuestra hermana Rosana. Así que, así como ella ha sido tocada y también el Señor ha intervenido en su vida, sé que también usted que me está mirando, Dios ha hecho algo por usted. Y es importante que durante estos testimonios recordemos y reflexionemos lo que Dios también ha hecho en nuestras vidas para que tengamos motivos de agradecerle. Bien, ha llegado el momento para que podamos disfrutar los más pequeños de la casa de este momento. Cuando hablo de los más pequeños, también estoy hablando ahí de los niños y de los adolescentes. Y hemos estado disfrutando de estas historias interesantísimas. Así que muy atentos a la historia de esta tarde. Hemos aprendido muchas cosas especiales esta semana. Aprendimos que Jesús nos dio un regalo maravilloso. Aprendimos que Jesús quiere reinar en nuestro corazón y que Él lo sabe todo y que debemos honrarlo siempre. ¿Y qué más? Sí, yo agradezco a Dios por una semana tan especial. ¡Ah, qué lindo lo que acabas de decir! Yo también. Yo también. Así es, me gusta mucho aprender más sobre Jesús. Muy bien, me alegra mucho escucharlo. Llegó un momento muy importante aquí, en la reunión de hoy. Es la hora que vamos a oír aquel versito especial que ¿dónde tiene que estar? ¿Dónde tenemos que guardar el verso? En la memoria. En nuestra memoria. Y hoy el verso está en Isaías 41:10.
Es un verso muy lindo de la palabra de Dios. ¿Tú ya lo tienes ahí? Abre tu Biblia, Isaías 41:10. No temas, o sea, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. ¿Quién está diciendo eso? Es Dios. No tengas miedo, porque yo soy tu Dios. ¡Qué lindo verso de la palabra de Dios! Subrayen en sus Biblias, este verso es muy especial. Ahora déjenme preguntarles una cosa, ¿les gustan las historias? Sí. ¿Les gustan las historias? Pues sí. Ahora quiero preguntarles otra cosa. Imaginen conmigo, ¿qué preferirían? Si yo les mostrara aquí, ¿qué preferirían? ¿Un jugo bien fresquito, con el sabor de la fruta, el dulce de la fruta? ¿O un té amargo, muy amargo, de una hierba o una planta bien agria? ¿Qué preferirían? Yo preferiría el jugo. Ah, Yo es también. fácil, ¿no? Vamos a decir la verdad. Yo prefiero el jugo. Claro, pero saben que a veces hay que tomar algún té, algún remedio. ¿Ya te ha pasado tener que tomar un remedio muy amargo? Aquel que te cuesta tomar, ¿sí? Es bueno. No, ¿verdad? ¿Saben qué pasa? A veces es necesario, lamentablemente. Tengo que contarles, la Biblia dice que Jesús tuvo que tomar una copa amarga. Jesús no tomó un tecito de hierba así. ¿Saben qué pasó? Jesús estaba pasando un momento muy difícil. Sí, y entonces él decidió caminar con sus discípulos. Fueron caminando hasta un lugar muy especial. Sí, la Biblia dice que ellos llegaron a un lugar. ¿Sabe a dónde llegaron? A un lindo jardín. Era un jardín maravilloso, todo perfecto, lleno de flores y de plantas. Y cuando llegaron a la entrada del jardín, los otros discípulos se quedaron paraditos en la puerta esperando. Pero Pedro, Santiago y Juan, ellos fueron los únicos que entraron en el jardín con Jesús. Y Jesús estaba pasando por un momento triste, complicado. Sí, ¿saben por qué? Jesús estaba sintiendo el peso del pecado. ¿Cómo, profesor Ariane, si él nunca pecó? No, nunca hizo nada de malo, pero el pecado pesa, sí. La desobediencia, la maldad de la mentira, la idolatría, todas esas cosas pesan y dejan un peso muy grande. Jesús sentía todo eso como un peso enorme sobre él. ¿Saben qué sucedió? Jesús sabía que necesitaba y mucho de la ayuda de Dios. Él tomó la distancia de un tiro de una piedra. Pensad en una piedra arrojada bien lejos. Y allí comenzó a orar y pedir la ayuda de Dios. Él estaba tan angustiado. La Biblia dice que su sudor era como gotas de sangre. ¿Saben qué sucedió? Después de pedir la ayuda de Dios, él vio que también precisaba pedir ayuda. Él podía contar con la ayuda de sus amigos. Discípulos, es muy bueno contar con la ayuda de alguien cuando alguien nos ayuda o cuando ayudamos a otras personas. Pero cuando él llegó allí para pedir ayuda a los discípulos, ellos estaban tumbados durmiendo. ¿Puedes creerlo, Ana Clara? ¿Saben qué sucedió? Jesús dijo, ustedes no pueden vigilar conmigo ni por una hora. Entonces Jesús se fue y volvió y 3 veces hizo lo mismo. Oró y pidió ayuda a Dios y fue a ver a sus discípulos durmiendo. 1 vez, luego 2 veces, 3 veces.
Pero aunque infelizmente los discípulos no pudieron ayudarle ese día, la Biblia dice que Dios envió a un ángel fuerte, un ángel poderoso, Jesús en aumentos. Y el corazón de Jesús estaba triste, cargado por el peso del pecado de todas las personas, también del nuestro. El corazón de Jesús se hizo leve, Él se tranquilizó porque recibió la ayuda de Dios. Siempre que tenemos problemas, siempre que te sucede algo malo, Dios tiene el poder de ayudarte. Dios puede ayudarte en todas las situaciones. No solo eso, Dios no interviene apenas cuando tenemos problemas. También puede alejar el mal de nuestras vidas. Sí, déjame explicárselo mejor. Dios creó el mundo lindo, sin ningún pecado, ninguno, nada. Las plantas no se marchitaban, las flores siempre muy lindas y los animales no se peleaban. ¿Sabías eso, Ana Clara? Ninguna vez, pero infelizmente la suciedad del pecado entró en este mundo. Sí, desobediencia, mentira, maldad. ¿Saben? Falta de amor, estas cosas terribles ensuciaron todo nuestro mundo. Y siempre que nos quedamos sin la protección de Dios, sin Dios, ¿saben qué sucede? Sin Dios quedamos así. Les voy a mostrar. Muy débiles. Fácilmente somos afectados por el mal y principalmente por el pecado. Pero profesora Ariane, si contamos con la ayuda de Dios, les voy a mostrar. Con la ayuda de Dios, miren lo que sucede. Cuando buscamos a Dios y ponemos a Dios en nuestra vida, es como si Dios nos protegiera. Una protección especial en nuestra vida. Cuando oramos, cuando estudiamos la Biblia, miren, estamos en este mundo como las otras personas que no tienen a Dios. Pero miren lo que sucede. El mal no nos afecta de la misma forma. Nosotros conseguimos superar los problemas con más fuerza y también conseguimos quedar libres de la desobediencia y del pecado. Pon un dedito aquí, a ver si mojó. ¡No se ha mojado! Pon un dedito aquí, a ver si mojó. Está seco. Totalmente seco. ¿Saben por qué? Jesús es poderoso. Dios es maravilloso. Él nos ayuda. Él nos protege de todo mal. Por eso que precisamos de Dios. Es por eso que tú lo necesitas en tu vida, en tu corazón. ¿Qué les parece hacer un acuerdo? Miren, mañana vamos a colocar, a partir de hoy, vamos a poner una alarma en nuestra casa. Cada vez que suene la alarma, si estamos jugando o haciendo cualquier cosa, recordaremos de hacer ¿qué? ¡Oración! Sí, una oración. Buena idea. Eso, ¿no es genial? Vamos a hacerlo. Sofía, ¿te apuntas? Entonces vamos a hacerlo. ¿Pueden hacer en casa también? Pon una alarma y cada vez que suene recordarán hablar con Dios y orar. Necesitamos mucho a Dios porque con Dios tenemos ¿qué cosa? Déjenme preguntar una cosa. ¿Quieres estar protegido o desprotegido en este mundo? ¿Ya quieres ser protegida? Yo quiero estar protegido con la protección de Dios. Amén, querido. Dios está tocando tu corazón. ¿Tú también quieres que Dios trabaje en tu vida? Cerremos los ojos y pidamos a Jesús que trabaje en nuestro corazón. Cierra tu ojito, cierra la cremallera conmigo. Que estás en casa también. Querido Dios y poderoso Padre, vivimos en este mundo, pero queremos mucho la protección que únicamente tú, Señor, puedes darnos.
Ayúdanos a enfrentar nuestros problemas, pero también ayúdanos a estar protegidos del pecado, que el pecado esté lejos, muy lejos de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¡Qué historia! ¡Cuánta emoción! Sí, tengo que orar más. Lo has entendido bien, Sofía. Muy bien. Dios ayudó a Jesús porque Jesús usó el recurso de la oración exactamente. Quiero decir que todos los días, cuando me despierto, cuando voy a comer, tengo que orar siempre. Exactamente. Pero ¿cómo es eso? ¿Yo le puedo contar cualquier cosa a Jesús? Sí, eso es. Exactamente. No, pero cualquier cosa, como el examen que tengo mañana o alguna cosa que quiero hacer. Sí, es así, tal como lo haces con tu mejor amigo. ¡Qué interesante! Contarlo todo. Tus sueños y dificultades. Genial, trataré de hacer eso más veces. Sí, Lucas, no es difícil, solo comienza. Profesora Ariane, Dime, mi amor. hoy me gustaría orar. ¿Puedo? ¡Qué lindo! ¡Claro, querida! Puedes orar. Puedes vencer los miedos y siempre confiar que Jesús te puede ayudar, ¿cierto? Cerremos los ojos entonces para que nuestra amiga Sofía ore. Cierren sus ojos también. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tocar mi corazón para que yo hable contigo. Gracias por el don de la vida. Necesitamos tu ayuda para resolver nuestros problemas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¡Qué linda su oración, Sofía! Chicos, hasta el próximo episodio. ¡Chao! Bien, ahora estamos listos para poder entonar nuestro canto tema, que a esta altura yo espero que ya lo sepamos, si no de memoria, por lo menos la música ya esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que atentos para poder cantar juntos con esta pista y la letra que está ahí en nuestro canto tema, Restaurados en Cristo. Condenado a morir, y en su faz las marcas del sufrir, clavos en tierra, sangre a derramar. El Rey del infinito en la cruz se humilló, inmenso sacrificio. De vida al pecador se entregó, en mi lugar me amó, sin yo merecer restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy él vive.
resucitó y hoy Él vive. Se entregó en mi lugar, me amó sin yo merecer, restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy Él vive, mas resucitó y hoy Él vive. Bien, qué bello canto tema. Y yo sé que al final de esta semana vamos a saberlo muy bien. Ya lo vamos a poder usar en nuestras programaciones habituales dentro de las iglesias. Ahora estamos listos para poder disfrutar de la meditación en esta noche. Fracasar no significa fallar. Y ya ustedes saben que el invitado especial para esta ocasión es el pastor Bruno Razo. ¿Quién es el pastor Bruno Razo? Hoy quiero decirles, ya ustedes me imagino que ya saben quién es el pastor Bruno Razo, no solamente por lo que hemos dicho en esta programación, sino porque todas las mañanas en la matutina de adultos disfrutamos de su lectura. Yo generalmente la escucho, no la leo porque también disfruto la programación que tiene Nuevo Tiempo a través de una nueva plataforma que está teniendo las matutinas audibles. Yo disfruto en la voz de nuestro profesor Roosevelt Martin la matutina que él lee de el pastor Bruno Razo. Así que ya ustedes saben que la matutina de adultos es escrita para este año 2021 por el pastor Bruno Razo y ahora estamos disfrutando de los temas que él nos está presentando. Así que, pastor Bruno, estamos listos al tema de esta noche para que usted pueda ser usado por las manos de Dios al hablarnos en esta hora. Adelante, pastor. Hola amigo, ¿todo bien contigo? Es un gusto poder acompañarte una vez más. Estos días que estamos analizando juntos nuestra gran necesidad de ser restaurados en Cristo. El tema de hoy tiene que ver con que fallar no significa fracasar. ¿Ya intentaste conseguir algunas cosas y no lograste? ¿Decidiste, empezaste y no llegaste al final? ¿Te caíste alguna vez? ¿Pudiste levantarte? ¿Todavía estás caído? Con la palabra de Dios en la mano y en el corazón y en la experiencia de Pedro, queremos buscar respuesta a estas preguntas. Aquí el pastor Bruno Razo, desde la División Sudamericana, con gratitud porque podemos compartir juntos este momento de oración y de reflexión bíblica. Padre nuestro que estás en los cielos, al abrir tu palabra, que tu palabra llene y llegue a nuestro corazón. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. En la Biblia y fuera de la Biblia hay muchos ejemplos de quienes lucharon, intentaron, fracasaron, pero siguieron luchando y salieron adelante. Albert Einstein, un luchador, que entre sus aportes a la humanidad figura la lámpara, él mismo dijo, no fracasé 10.000 veces, fueron 10.000 pruebas para alcanzar el éxito. En la experiencia bíblica de hoy nos encontramos con Pedro. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, y en San Juan, en el capítulo 18, vamos a detenernos en algunos pasajes. Dice que cuando prendieron a Jesús, versículo 54, Lucas 22, 54, cuando lo prendieron, lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo seguía de lejos. Primer error, ¿no? Seguir de lejos a Jesús. Jesús no es alguien a quien tenemos que seguir de lejos. Al contrario, tenemos que estar bien cerca, bien ligados, bien unidos a Él, porque solamente unidos a Él podemos ser victoriosos al enfrentar las luchas de cada día. Continúo con el relato bíblico. El relato bíblico dice que lo seguía de lejos. Vayamos a San Juan capítulo 18, donde también aparece este relato. Los
distintos evangelios nos cuentan y nos narran esta situación. En el capítulo 18 de San Juan, el versículos 4 y 5, cuando la turba llega para prender a Jesús y preguntan, ¿no?, de alguna manera a quién buscaban, dice a Jesús Nazareno, y Jesús dijo, yo soy. Cuando lo buscaban, él dijo, yo soy. Continuó con el relato, estaba también Judas, el que lo entregaba, y cuando Jesús dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarle, ¿a quién buscan? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Y él dijo de nuevo, yo soy. 3 veces Jesús dijo, yo soy. Así como le había dicho a Moisés, que cuando tenía que ir a liberar a su pueblo de las garras del imperio egipcio y del faraón, ¿de parte de quién voy? De yo soy. El gran yo soy, el único yo soy. Ese que es el camino, la verdad y la vida, ese que es la luz, ese que es el pan de vida, ese que es la resurrección y la vida, ese que es la vid verdadera, ese que es la puerta y el pastor de las ovejas. Jesús no tiene reparos en decir, yo soy. ¿A quién buscan? A Jesús Nazareno. Yo soy, lo estaban buscando para prenderlo, pero él se identifica, él acepta, yo soy. Tiene su identidad y con respeto, con cariño y con total integridad asume su identidad y asume su papel. El relato bíblico continúa y ahora vamos a Pedro. En la escena está Pedro. Ese Pedro que, como leemos en Lucas, lo seguía de lejos. Y cuando uno sigue de lejos a Jesús, la fe se enfría, el amor disminuye, la fidelidad se opaca y nuestra vida se fragiliza. Miren lo que ocurrió. En un determinado momento seguían a Jesús, dice versículo 15, Simón Pedro y otro discípulo, era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, pero Pedro quedó afuera. Salió allí el discípulo que era conocido y le habló a la portera para que lo deje entrar a Pedro. Entonces la criada portera le dijo a Pedro, ¿no eres tú uno de ellos? Y Pedro dijo, yo no soy. Jesús había dicho que él era quien era. Ahora a Pedro cuando le preguntan, tú eres un hijo de Dios, tú eres un discípulo, tú eres un seguidor del Señor. Cuando la portera le preguntó eso, no, yo no soy, yo no soy. Sigamos con el relato bíblico. Estaban en pie los siervos y los guardias que habían encendido un fuego, hacía frío, se calentaban, estaba Pedro allí calentándose en ese lugar y Pedro estaba negando a Jesús. Qué feo, ¿no? Decir yo no soy un seguidor del Señor, si él era un seguidor del Señor. Él lo había escuchado predicar, lo había visto hacer milagros, lo había visto sanar enfermos, lo había visto devolver la vida, él había sido formado por él como discípulo y ahora él dice yo no soy. El relato continúa allí por el versículo 25, dice, estaba pues Pedro en pie calentándose y le preguntaron, ¿no eres tú de los judíos? Y él negó y dijo, no lo soy. Yo no soy. Pero se parece por tu ropa, por tu voz, por tu rostro. Me parece que te hemos visto. No, yo no soy. Pero hay alguna evidencia. No, se están equivocando. Yo no soy, dijo Pedro. El relato continúa. Y cuando en un momento determinado se le pregunta a Jesús quién él era, ¿no? Y Jesús vuelve a aseverar quién él era. Y Pedro por tercera vez vuelve a negar quién él era. Él era un hijo de Dios, pero no estaba asumiendo su papel y su privilegio y su oportunidad de testificar del amor y del poder de Dios. 3 veces Jesús dijo, yo soy. 3 veces Pedro dijo, yo no soy. Jesús había anticipado. Allí en San Juan capítulo 13,
Jesús había dicho que Él se iba a morir y los discípulos se sintieron mal, porque dijo, no, Señor, no te mueras, que no te acontezca eso. En San Juan capítulo 13, Jesús había dicho que uno lo iba a entregar y que otro lo iba a negar. Antes que el gallo cante, Pedro lo iba a negar por tercera vez. Pero dice que cuando se cruzaron las miradas de Pedro y de Jesús, Pedro percibió no condenación, percibió cariño. Pedro percibió una nueva oportunidad. Pedro percibió un corazón de parte de Jesús que abre una oportunidad para él. Y Pedro recibió el mensaje, y Pedro entendió ese rostro que lo miraba, y Pedro aceptó ese ofrecimiento de la gracia divina, y Pedro empezó de nuevo. Se había caído, pero no iba a permanecer caído. En el último capítulo de San Juan, en el capítulo 21, después de la resurrección de Jesús, cuando Jesús aparece a los discípulos después de una noche infructuosa de pesca, Pedro dijo, me voy a pescar. Desde cuando fue llamado a pescar hombres en lugar de pescar peces, nunca más había pescado. Pero ahora que Cristo estaba muerto, ahora que todas sus esperanzas se habían desvanecido, ahora que Él lo había negado y parece que todo había terminado, Él se fue a pescar. Junto con los discípulos pasaron la noche y nada pescaron, pero cuando se encontraron con Jesús y el milagro de Jesús llenó aquellas barcas, Pedro terminó de reconsagrarse a Dios. Y 3 veces después de ese incidente, Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y por tercera vez vuelve a preguntar si Pedro lo amaba. En realidad, en el original, las preguntas son un poco diferentes. El Señor pregunta, ¿me amas? Y Pedro contesta, te quiero. Y le pregunta por segunda vez si lo amaba, y Pedro dice, te quiero. Y en la tercera vez Jesús cambia el verbo y dice, ¿me quieres? Y Pedro termina de reconsagrarse totalmente a Dios. Un amor inclaudicable como el de Jesús requiere un amor inclaudicable de nuestra parte para con Él. Un Jesús que nos ama sin límites, un Jesús que se entrega sin límites, requiere una entrega sin límite de nuestra parte. Jesús se cruza en este momento con tu mirada. Te sientes fracasado, te sientes que has caído, te sientes tantas veces haber prometido cosas que no alcanzas, sientes que ya no vale más la pena tomar una decisión, afirmar una convicción, caminar con Dios y vivir una vida nueva. El rostro de Jesús y la mirada de Jesús se cruza con la tuya. Si estás caído, Jesús quiere y puede levantarte. Pero la pregunta del Señor es la misma para ti y para mí que fue con Pedro. ¿Me amas? ¿Me amas de verdad? ¿Me amas completamente? Es decir, ¿estás dispuesto a pagar un precio por ese amor? ¿Estás dispuesto a vivir de mi mano, a dar testimonio, a que se note en tu vida que eres mi discípulo, que eres creyente en mi palabra? ¿Hasta qué precio estás dispuesto a pagar por alguien que pagó el mayor precio por ti? ¿Hasta qué precio estoy dispuesto a pagar a fin de vivir por aquel que para que yo viva murió por mí? Jesús decidió que iba a morir por nosotros porque no quiso vivir sin nosotros. Pedro, Juan, Marta, Luis, Roberto, Andrés, José, Pablo, Víctor, Rodrigo, ¿me amas? Esa es la pregunta de Jesús. No te está preguntando cuántas veces fracasaste, no te está preguntando cuántas veces te caíste y si te levantaste, lo que te está preguntando si lo amas. Porque aceptar su sacrificio es amarlo, y amarlo es aceptar su sacrificio. Porque aceptar su sacrificio y amarlo es vivir como Él quiere que vivamos.
para luchar, para salir adelante, para vencer y un día para recibir la vida y compartir la vida por toda la eternidad. La pregunta del Señor es seria, la pregunta del Señor es dramática y deja que la ilustre de esta manera. Luis Zamperini fue uno de los atletas americanos más jóvenes. Él ganó distintas carreras de atletismo, él compitió allí en los Juegos Olímpicos de Berlín, era una persona destacable en el atletismo, se alistó en las fuerzas militares de su país, tuvo que participar de la guerra, fue alcanzado por un bombardero y pasaron varios días náufragos en el mar. 11 personas sobrevivieron al ataque de la aviación y naufragaron durante varios días. 3 sobrevivieron, luego 2. Y esos 2, cuando fueron rescatados, Phyllis y Luis Zamperini, ellos fueron rescatados por las fuerzas enemigas y sometidos a la esclavitud. Cuando terminó la guerra, este hombre que entregó su vida totalmente a Jesús, buscó a aquellos que lo habían cautivado y privado de la libertad, maltratado y torturado, para ofrecerles el perdón de la gracia del Señor. Sí, amigos, en este relato humano con todas sus limitaciones y fragilidades, este hombre pudo sobreponerse a tanto sufrimiento, al dolor, al golpe, a las bombas, a las ametralladoras, al hambre, al calor, al frío, a la falta de comida en las aguas, tuvieron que alimentarse de peces y de aves. Este hombre tuvo que sobreponerse a los ataques de tiburones, tuvo que sobreponerse a tantas luchas y dificultades, pero pudo. No fue un avión quien lo derribaba para siempre, no fue una bomba, no fue un tiburón, no fue el hambre, no fue la injusticia. Él venció. Y aunque infelizmente después por poliomielitis iba a morir a los 97 años de su vida no deja de ser un ejemplo de inspiración y un llamado de atención para todos nosotros. Qué ametralladoras, qué tiburones, qué hambre, qué injusticias, qué dolor, qué vicio, qué culpa, qué pecado te tiene tirado en el suelo. Puedes levantarte, puedes ser vencedor. Entrega tu vida a Jesús. Si éste pudo vencer así, humanamente hablando, ¿cuánto más puedes vencer unido a Jesús? Vencer sobre el pecado, vencer sobre el vicio, vencer sobre la independencia, sobre la culpa, sobre el fracaso. Levántate, no te quedes en el suelo. Jesús vino para que no nos quedemos en el suelo. Vino a levantarnos. Contamos con su abrazo, con su poder, con sus promesas, con su sacrificio. Toma tu decisión, estudia la Biblia, prepárate para el bautismo, habla con tu pastor, cuéntale a tu amigo, coloca tu vida en Jesús y sé un vencedor. Camina esta tierra, pero mirando hacia el cielo. Vence las dudas, los miedos, la soledad, la injusticia, las culpas, el fracaso, el pecado. Vive en esta vida para vivir una vida para siempre. Permite por favor que pueda orar por nosotros ahora. Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque los fracasos de Pedro no fueron definitivos, porque él pudo levantarse y ser victorioso. Gracias porque nuestros fracasos, nuestras caídas no tienen que ser definitivas. En este momento te pido que levantes a todo aquel que está caído. Tal vez no tenga fuerza ni puede levantarse solo, pero te pide de corazón que nos levantes, que nos abraces, que nos restaures, que nos cures, que nos prepares definitivamente para vivir una vida victoriosa aquí y una vida que un día se proyecta por toda la eternidad. Queremos
vivir en armonía con tu palabra, creer, confiar, amar, obedecer, vivir la experiencia del bautismo, unirnos a la iglesia, unirnos contigo y unirnos a tu vida para siempre. Oramos con necesidad y con gratitud en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te dejo un abrazo y que el Señor te bendiga abundantemente. Gracias, Pastor Bruno, por recordarnos
esa experiencia del apóstol Pedro. Fallar no significa fracasar. Así que, hermanos, muchas gracias también a ustedes por estar pendientes de la programación. Y recuerde, toda esta semana, a partir de las 6 de la tarde, estamos en esta plataforma y en las diferentes plataformas que usted haya seleccionado para seguir la transmisión de esta semana de reavivamiento espiritual, en ocasión o en marco de esta primera santa convocatoria que estamos desarrollando en la Unión de Honduras. Le esperamos el día de mañana a esta misma hora, pero antes de irnos tenemos que hacerlo siempre con la bendición de Dios. Padre Celestial, aquí está tu pueblo, aquí están tus hijos. Muchas veces al mirar nuestra propia vida vemos que fracasamos y te fallamos a ti muchas veces. Pero esas veces que te fallamos, Señor, tenemos la oportunidad de levantarnos de nuevo para poder aferrarnos de nuevo a la mano poderosa de Cristo Jesús y seguir adelante en nuestro camino. Gracias por la paciencia que nos tienes a cada uno de nosotros. Nos despedimos de esta programación, pero queremos que tu presencia nos acompañe siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga y recuerden, mañana a partir de las 6 de la tarde, hora centroamericana, para que podamos continuar con esta semana especial de Restaurados en Cristo Jesús. ¡Feliz noche!